Gracias, Ángel, por estar con nosotros. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenos días. Oye, a ver, revienta Silicon Valley Bank, que es el decimoquinto, según tengo el registro en importancia en la Unión Americana. Y bueno, siempre surgen los miedos de que esto pudiera ser el inicio de otro 2008, de una crisis financiera, bueno, profunda y que sacuda al mercado financiero mundial. ¿Tú cómo lo ves? Sí, sí, es correcto. Mira, de hecho es el decimosexto banco en importancia en Estados Unidos y creo que vale la pena un poquito poner en contexto quién es Silicon Valley Bank. Silicon Valley Bank, a final de cuentas, es un banco de nicho que lo que hacía era, pues, prestaba servicios financieros a empresas de tecnología chicas, startups, venture capital, y la verdad es que no pareciera que atrás había un problema fuerte de solvencia. Más bien, Silicon Valley Bank era un banco que ante la falta de apetito por créditos, ante la falta de actividad de money, ante la falta de nuevos IPOs, pues tenía que invertir esos depósitos que recibía de los clientes en algún tipo de negocio con la finalidad de tener algún tipo de margen. En ese sentido, lo que pasó con Silicon Valley Bank es que pues invertía en treasuries principalmente y con esta alza de tasas de interés, pues tuvo que ajustar sus niveles de capitalización porque a la hora de que algunos de los clientes salieron a pedir esos depósitos que habían hecho en el pasado, pues Silicon Valley Bank con el reporte del cuarto trimestre del año pasado, pues hizo evidente su necesidad de capitalización. Ante esto, pues se hizo una estampida en donde pues todos los depositantes pidieron sus depósitos. Silicon Valley Bank tuvo que vender en el mercado con una pérdida brutal su portafolio de treasuries y no fue eficiente porque pues no pudo levantar capital para restablecer los niveles de capitalización necesarios para poder operar. Entonces, en ese sentido, te diría más que un tema de un riesgo de solvencia, es un riesgo de liquidez, es decir, si los depositantes no hubieran acudido a pedir su dinero de regreso, probablemente al vencimiento estos treasuries hubieran vencido, si lo hubieran pagado y no hubiera habido mayor problema. El tema aquí es que pues esto surge nuevamente temores ante lo que vivimos hace muy poquitos años en el 2008 con la quiebra de Lehman Brothers. Pero déjame darte un poquito de contexto, cómo estamos parados al día de hoy. El viernes las autoridades toman Silicon Valley Bank y dicen que van a pagar hasta $250,000 de los depositantes. El resto no iba a ser pagado más que en una nota que decía que iban a pagarles en tanto se recuperaran las inversiones en el portafolio. El tema es que durante todo el fin de semana hubo varios congresistas en Estados Unidos, incluida Janet Yellen, que decía que no iba a haber un rescate. Y la verdad es que surgieron muchísimos temores porque esto sí se puede convertir en un riesgo sistémico, es decir, Claro. muchos bancos, es una realidad que muchos bancos tienen este problema en donde pues han invertido en bonos del tesoro a diferentes plazos y todos tienen en conjunto pérdidas brutales. Si hoy, durante el transcurso del día, los depositantes de todos los bancos medianos y chicos salieran a perder sus depósitos, pues evidentemente habría un Claro. efecto dominó en todo el sistema financiero de Estados Unidos. El tema es que el domingo, perdón, ya la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro en Estados Unidos salieron a decir que habrían una ventanilla especial para todos estos bancos en donde les auguraban la liquidez necesaria en contra del portafolio. Es decir, puso de una u otra manera una traba o un resguardo o un mensaje muy claro
para decirle a todo el sistema financiero que no iba a permitir que la historia del 2008 se repitiera. La realidad es que este mensaje que dio el día de ayer la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro, sin duda ponen un alivio muy importante en los mercados, porque Claro. pues se augura la liquidez que necesitan los pequeños y los medianos bancos para frenar esta estampida que se pudiera haber dado en el sistema financiero. Sin embargo, es solo un mensaje y lo que aquí o de ahora en adelante, en las siguientes semanas vamos a ver es probablemente muchos clientes, muchas empresas que retiren el dinero de los bancos pequeños y medianos y los pongan en los bancos grandes. Me parece que no está exento de ver volatilidad, de ver incertidumbre, pero el efecto, te diría, más importante es que con esto la Reserva Federal pues muy probablemente no va a poder seguir subiendo las tasas tan agresivamente como Sí, pensaba, porque ya sabe que esto sí. puede tronar y que puede ser inclusive muchísimo más dañino de lo que se hubiera pensado, porque ni siquiera la Reserva Federal vio esto surgir. Creo que el efecto es que la Reserva, te reitero, la Reserva Federal no va a poder subir tasas tan agresivamente y por lo tanto vamos a tener ahora sí una inflación que va a ser mucho más persistente, más difícil de bajar y vamos a tener tasas de interés elevadas, no tan elevadas como pensábamos, pero elevadas por mucho tiempo. Y sin duda, va a ser un efecto, pues a lo mejor más recesivo. O sea, podemos considerar este asunto del Silicon Valley Bank como una de las primeras facturas que tiene que pagar la economía por ese incremento tan agresivo en las tasas de interés con el ánimo de combatir la inflación en Estados Unidos. Es correcto, tú no lo pudiste haber dicho mejor. Una de las facturas que ya estamos viendo cobrar es justamente esta quiebra de Silicon Valley Bank y que si el gobierno, el Departamento del Tesoro y la Fed no hacen algo por frenar, vamos a ver eventualmente un efecto dominó y estamos pues en vísperas de un efecto muy negativo en el sistema financiero en Estados Unidos y a nivel global. Yo creo que hay que Sí. ver qué va a pasar. Sí, a lo global, porque, bueno, revisa uno y tú mejor que nadie lo sabes, las deudas de los países desarrollados y, bueno, se ha exagerado, ha ido aumentando mucho la deuda. En el 2020 se incrementó de manera muy importante y, bueno, finalmente todo el mundo está embarrado en ese asunto, ¿no? Sí, es correcto. Los niveles de apalancamiento de los gobiernos y de algunos sectores en particular, pues sí se encuentran en Sí, niveles muy elevados, pero en el caso particular de los bancos en Estados Unidos, y yo te diría, la cuestión es diferente. Ante la falta de apetito por créditos pues tenemos estos problemas en donde pues no están necesariamente calzadas todas estas carteras, es decir, pues los bancos con la finalidad de ganar un margen fueron e invirtieron en bonos del tesoro y hoy lo que sabemos es que muchos de los bancos americanos de diferentes escalas tienen esta problemática y si la Fed no augura y no da esta ventana de liquidez a todos los bancos, pues el efecto sin duda sería mucho mayor de lo que hoy estamos viendo. ¿Esto puede afectar a México? Yo creo que sí, sin duda, y de hecho lo vimos el viernes con las cotizaciones inclusive de los bancos mexicanos, que por cierto, el sistema financiero mexicano es uno de los mejores capitalizados, Sí. de verdad no tiene un problema fuerte, es más, no tiene ningún problema de solvencia, el sistema en general está sumamente bien capitalizado, pero el simple hecho de la percepción pues vimos a los grandes bancos perder 5, 6, 7%. Y no solo eso, si realmente la Reserva Federal no pusiera a disposición de los bancos esta ventanilla que va a proveer de liquidez a todos los bancos, pues yo creo que sí podríamos estar a punto de observar una crisis de las dimensiones de las que vimos en el 2008. Ese no es el escenario central hoy, pero Sí. si el gobierno no pone las medidas suficientes para garantizar la liquidez de los depositantes,
Entonces me parecería que el escenario sería mucho, mucho peor. Sí, muchas gracias, Ale. Muchísimas gracias a la directora de Análisis y Estrategia de Intercam Grupo Financiero. Muchas gracias. Siempre importante que una mujer participe en estos programas porque hay mucho talento en el sector financiero mexicano. Muchas gracias, Ale. Te agradecemos mucho que te hayas parado tan temprano con el propósito de darnos esta charla, este punto de vista importante. Estamos en contacto y bueno, esperemos que no nada malo suceda si no te volvemos a molestar. Muchas gracias. Que tengas un excelente lunes.